Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Buen día, profe, ¿todo bien y vos? Bien, bien, bien. Bueno, a pedido del público, vamos a hacer un poquito de repaso eh, sobre el sistema nervioso para el examen mañana. Mañana no va a haber clase, adelanto, o sea, solamente examen. Después, lo otro que tienen que tener en cuenta es que voy a subir el archivo de examen a las 8 de la mañana y van a tener hora y media para completar el trabajo. Eh, Después de esa hora y media empieza a caer el puntaje, ¿verdad? Y el que sube ya más tardía, creo que puse como límite más de 3 horas va a tener menos puntos y más de 6 horas, bueno, ya no será tenido en cuenta, ¿verdad? Así que por el total de puntaje es para entregar dentro de la hora y media. Es un examen, no es muy largo. Eso uno. Dos, les ruego eh, que verifiquen que el archivo que están subiendo sea el correspondiente. Por eso les pido que lo nombren al archivo como EP2 fisio 2 su nombre, para que se den cuenta que es fisiología 2 que están subiendo, no está subiendo cualquier otra cosa. He tenido, desde que empezaron los parciales 2, me han inundado mi casilla de correo de gente que dice que ha subido mal su examen. Y a mí particularmente me choca mucho porque son errores, ya, bueno, quizás los estoy sobreestimando, ¿verdad? Pero son errores tontos, que me asustan en gente que ya, creo que ya hablamos de esto, me asustan gente que va a estudiar, que estudia medicina, ¿verdad? Eso uno. Entonces presten atención, porque la falta de atención en un futuro médico es grave. Y uno puede leer que está nervioso por el examen, bueno, si está nervioso por el examen, no quiero que vean cómo van a actuar cuando tengan enfrente un paciente con un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? No sé si me entienden. Es cuestión de darse cuenta de, bueno, claro que si uno termina sobre el periodo habilitado y lo sube apurado, por supuesto se va a equivocar, ¿verdad? Yo a los profesores que me están pidiendo habilitar ese tipo de cuestiones, estoy diciendo que tiene que haber una punición, tiene que haber un castigo por el error. Así como cuando uno era chico y cometió un error y lo castigaban, bueno, así hay que, por lo visto, tener también el trato con los alumnos, lastimosamente, ¿verdad? Porque si no, parece ser que el que subió correctamente no tiene ningún tipo de beneficio contra el que subió incorrectamente, ¿verdad? Entonces, a beneficio del que subió correctamente, tenemos que castigar al que subió incorrectamente, de alguna u otra forma. Entonces, les ruego para evitar este tipo de cuestiones, que verifiquen bien qué tipo de archivos están subiendo. ¿Sí? Es cuestión de ordenarse un poquito. Sí, a modo de comentario, una alumna 5 emails nos escribimos, ahora que parecía un chat. Yo lo único que quería que me dijera que fue ella la culpable. En ninguno de los 5 chats de email me dijo, sí, doctor, yo fui la del error. Me dijo que fue su computadora, que fue el universo, que fue la confusión de Marte con Júpiter, pero nunca me dijo, sí, yo fui. De nuevo, eso me asusta en un futuro médico. No cuesta nada decir, yo fui. Sí, yo fui el error, lo asumo, porque por ahí empieza la solución, asumir los errores. Eh, no sé, yo ya no sé si es su generación o soy yo el problema, ¿verdad? Uno de dos. O, pero bueno, les pido por favor que revisen y tengan a bien subir el examen correcto. Otra cuestión, nada,
Entonces la otra semana comenzaríamos también digestivo, que sería la última parte de nuestro módulo, y que sería probablemente el mayor temario del final, ¿verdad? Ya que digestivo no lo rendieron nunca. Y no vamos a tener la oportunidad de rendir digestivo ni en proceso ni en evaluaciones parciales, ¿sí? Bueno, ¿alguna cuestión que quieran discutir antes de empezar? Sí, Álvaro, va a ser de nuevo, gracias, ese tema. Va a ser de nuevo el PDF editable, ¿sí? Y de nuevo, mismas reglas. Si me entregan cualquier mamarracho, le voy a sacar puntos. Si el archivo está modificado de alguna forma, es un screen de pantalla, es un PDF de PDF, no, se van a quitar puntos, ¿sí? En estar así mismo, yo les entrego el PDF, ustedes lo completan y así mismo me lo devuelven, sin ningún tipo de intermediario, ¿sí? Sin ningún tipo de cambio. La firma digital no es una firma como tal, puede ser, ya le dije, bueno, ya hablamos del tema y ustedes ya tienen, o ya les subí alguna vez un examen de tipo de prueba, así que, va a ser así mañana y va a ser así el final, el PDF editable, ¿sí? Ya saben, no sé, Eduardo, tienen que estar todos de acuerdo. No sé, Eduardo, tienen que estar todos de acuerdo. Pónganse right now, in this fucking moment, de acuerdo. Puede ser a 9, yo no tengo problema, pero tienen que estar todos absolutamente de acuerdo. No sé cuál va a ser la diferencia, que no te levantes tan temprano. Bueno, vamos a hacer, esperen, hacemos una pequeña encuesta. Los que quieran al horario habitual, del horario marcado a las 8, me van a señalar A, y los que quieran que se mude a las 9, me van a señalar B. Vamos, hay gente que no votó. Profe, discúlpame. El compañero quiere que rindamos al mismo horario 7:40 y subamos a las 9, o como no entendí yo. No, que se inician, que yo subo a las 9 el examen, porque yo cuando subo, a partir de que yo subo a las 9, tienen 1 hora y media. Y esa respuesta es para la B. La B sería de las 9, sí. Ok. ¿El resto? Gracias, profe. Bueno. Chamorro, Maidana, vamos, de Brito, Costa, Dos Santos. Dejen de rascarse los genitales y pongan A o B. Bueno, la gente que no está, seguramente ya se debe estar haciendo en cualquier otra actividad mucho más importante que la clase, seguramente. No sé cuál podría ser, porque hasta ahora, por ejemplo, partido de Champions no hay. Capaz que están tratando de aumentar el número de pobladores de América Latina, no sé. ¿Quién sabe?
o estarán estudiando. Puede ser que estén, pero si están estudiando así a las apuradas, no creo que puedan rendir muy bien. Bueno, vamos a cerrar ahí, porque el resto no aparece. O sea, Maidana no vota, Díaz dos Santos no vota, De Brito no votó, Costa dos Santos no votó, Benítez Zárate no votó, Ramírez Cuenca no votó, Vieira no votó, Araujo de Oliveira no votó, Armoa no votó y Vanderlei no votó. ¿Verdad? O quizás no se deciden si A o B. Pueden tirar una moneda. Bueno, ese es el resultado. Así que quedamos a las 9. Ya. Quedamos a las 9 entonces. Ah, bueno, está bien. A las 9 entonces. ¿Sí? Súper, profe, gracias. Bueno. Bien. Bueno, en cuanto al repaso, bueno, a ver, a mí particularmente los repasos no me gustan porque no me preguntan nada, es como que yo tengo que repetir 2 veces las cosas, entonces no sé en qué reforzar o qué no, ¿verdad? En cuanto a esto es la introducción básicamente, la división ya es menos sencillo, esto no hay nada aquí. Bueno, esto es anatomía y la anatomía la tienen que saber, o sea, si yo les pregunto anatomía, no estoy agregando nada nuevo, ya lo tienen que saber. Que forma parte del mesencéfalo, que forma parte del diencéfalo, ya lo tienen que saber. Un ratito. Bueno. Después ventrículos. Esto es toda anatomía, repaso anatómico, morfológico. ¿Sí? Anatomía nuevamente para que sepan dónde están las cosas. Bueno. Esto es médula, la división medular. Acá, obviamente es imposible que se sepan todas las raíces, pero hay que tener en cuenta esto. Que recuerden que todo lo que es sensitivo de la cara, tiene que ver con, bueno, de hecho, lo sensitivo y lo motor tiene que ver con pares craneanos. No es inervación, la cara no es inervación medular, sino es inervación de tronco. Estamos hablando de pares craneanos. Sensibilidad, el quinto par, y la motricidad va a depender. Estamos hablando de músculos cutáneos, estamos hablando del séptimo par. Estamos hablando de músculos masticadores, estamos hablando del quinto par. Estamos hablando de músculos de la lengua, estamos hablando del 12º par. Estamos hablando de músculos de la faringe. Estamos hablando, y del velo del paladar, estamos hablando del 9º y del 10º par. Entonces, ahí sería la diferencia. Entonces, IC1 ni coxigio, que es muy pequeño, poseen dermatoma. Ni el primero ni el último poseen dermatoma, ¿verdad? Bien. Esto es recordar un poco que los nervios van con vasos sanguíneos, por lo tanto los nervios requieren nutrición, y que yo tenía 2 tipos de nervios, el amielínico, que por más que este dibujo es hermoso, por donde se lo mire, pero tiene un error. Primero que hay como una conexión entre un axón y el otro, no sé qué es esto, que es esta conexión aquí, esta ramificación de un axón, no sé a qué se refiere. Queda bonito, pero no es verídico. Segundo, los axones amielínicos no es que están en desnudo realmente, sino que están semicubiertos por las células de Schwann, pero no están formando mielina. No hay formación de mielina en un nervio amielínico como su nombre lo indica, pero sí están rodeados de células de Schwann. Lo único que una célula de Schwann rodea
a varios axones amilínicos. En tanto que cuando el axón es milínico, las células de Schwann se ponen en tándem una detrás de otra y forma varias capas, formando la mielina, ¿verdad? Pero tiene, lo importante aquí que tiene evidencia que se requiere, el nervio es un tejido vivo, por lo tanto requiere flujo sanguíneo, y que si ese flujo sanguíneo se destruye, se detiene, se afecta, también se afecta al nervio. Los nervios, o sea, generalmente se puede afectar por cuestiones traumáticas, por desmielinización, por daño isquémico, ¿verdad? Por daño vascular. Hablamos de la barrera hematoencefálica, que como tal supone una barrera de moléculas. Entonces todo lo que va a ser transportado desde la sangre hacia el intersticio cerebral y hacia el líquido cefalorraquídeo está muy bien controlado. Entonces, básicamente la barrera hematoencefálica decide qué pasa y qué no pasa. Y en general los iones, como el potasio y los hidrogeniones, o sea, el pH, por ejemplo, no se traducen literalmente en un cambio del pH del líquido cefalorraquídeo, porque el hidrogenión no pasa así nomás. Lo mismo que el agua, se restringe bastante el movimiento del agua debido a evitar que haya edema cerebral, porque el edema cerebral sería una cuestión problemática en un tejido que no tiene capacidad de hincharse, porque está en una cavidad no complaciente, que es el cráneo, ¿verdad? El endotelio cerebral posee mayor actividad metabólica y enzimática que otros endotelios, porque tiene enzimas que destruyen, por ejemplo, aminas, ¿verdad? Es decir, que evitan que pasen ciertas sustancias hacia las neuronas. Hay zonas carentes de barrera hematoencefálica. Esas zonas carentes de barrera hematoencefálica se llaman órganos circunventriculares, porque se encuentran alrededor o en relación a los ventrículos. Y son áreas de quimiorrecepción en general, ¿verdad? La barrera hematoencefálica como tal estaba formada por el endotelio, que es del capilar. Los capilares son capilares continuos, es decir, que tienen una unión intercelular muy estrecha o muy impermeable, de que el pasaje paracelular de sustancias es mínimo. Entonces las sustancias tienen que sí o sí pasar por aquí, es una ruta controlable. Y dos, tiene a los pies de los astrocitos. Entonces tengo acá, esta es la unidad de la barrera. Entonces tengo endotelio, membrana basal de los astrocitos y astrocitos. Y entonces tengo toda esta conjunción de barreras para hacer posible que determinar qué sustancias la atraviesan. En general las sustancias que atraviesan, salvo que sean gases o sustancias muy liposolubles, que hagan difusión simple, la cuestión va a ser mucho más controlable, ¿verdad? Misma historia, barrera hematoencefálica, de nuevo los pies de los astrocitos, tienen ahí el endotelio, etc. Y aquí estaba la foto de los órganos circunventriculares, que son el órgano vasculoso sobre la lámina terminal, donde están los osmoreceptores, de acordarse de osmo, el órgano subfornical, ¿sí? El órgano subcomisural y la glándula pineal, la hipófisis posterior, porque deben salir hormonas hacia la circulación, y el área apóstrima. El área apóstrima es el área quimioreceptora, en donde se sensan, se perciben sustancias en sangre como ser toxinas y desencadena, por ejemplo, el vómito. Bueno, ¿cómo se forma? Bueno, hablamos del líquido cefalorraquídeo, 150 mililitros, plexos coroideos, parte de ese líquido también es líquido intersticial cerebral, y habíamos hablado que el plexo coroideo, el epitelio coroideo es el único que tiene, bueno, plexo coroideo y el epitelio productor de humor acuoso en el ojo, la misma cuestión, son análogos, tienen una bomba de sodio y potasio mirando hacia el otro lado, digamos, no hacia la cara vasolateral, no hacia la cara sanguínea del epitelio, sino a la cara que da, en este caso, la cavidad. Que no es una cavidad externa, es medio interno, pero bueno. Y se produce más o menos medio litro de líquido cefalorraquídeo por día, y como se tienen que mantener 150, quiere decir que medio litro se produce, medio litro se reabsorbe, y siempre hay 150, ¿verdad?
Además, la bomba de sodio y potasio se requiere para el bombeo, es importante para el bombeo de este líquido, la anhidrasa carbónica, que es la que produce hidrogeniones y bicarbonato, y la NBC, que es la que permite el cotransporte de sodio y bicarbonato. ¿Sí? Y aquí está el plexogoroideo. Entonces, en realidad, lo que el bombeo como tal de sodio y lo lleva la bomba de sodio. O sea, con esto se bombea sodio y obviamente después que se acumula sodio, el agua sigue a través de las acuaporinas hasta el espacio. La acuaporina típica de los epitelios cerebrales y de los astrocitos es la acuaporina 4, ¿sí? Y acá tienen la entrada de sodio a la célula, y la entrada también de bicarbonato a la célula se da por la NBC. Y acá acá adentro debería estar la anhidrasa carbónica que no se muestra. Bien, como depende del bombeo de la bomba de sodio y potasio, quiere decir que el principal cation del LSR será el sodio. ¿Sí? Entonces, básicamente sodio y cloro de agua como si fuera suero fisiológico, ¿no? Viene aquí que el sodio en plasma y el sodio en el LSR más o menos similar. Sí, hay poco potasio en el LSR justamente porque la bomba de sodio y potasio. Y básicamente no tiene proteínas. Y la osmolaridad, bueno, todos los compartimientos de la osmolaridad tienen que ser más o menos la misma, ¿no? Habíamos hablado de esto de la teoría esto de los tres compartimientos que ocupan el espacio del cráneo. Yo tengo al cerebro, al volumen arterial, al volumen venoso y al líquido cefalorraquídeo, y que cuando hay aumento de la presión intracraniana, básicamente el líquido cefalorraquídeo primero y después el flujo venoso después van cediendo lugar para acomodar a ese nuevo crecimiento. Ahora, a medida que esta masa, que puede ser cualquier cosa, puede ser un tumor, puede ser un sangrado, va creciendo, eventualmente va a afectar el flujo sanguíneo arterial y eventualmente el tejido cerebral. En cualquier caso, si afecta el flujo sanguíneo cerebral ya estamos en problema ahora. Y eso se debe que a medida que aumenta la masa, en algún momento ya no se compensa su presencia y empieza a aumentar la presión intracraniana, la PIC. Habíamos dicho que tenía que ser por lo menos de 50 para que exista flujo sanguíneo cerebral. Entonces, el aumento de la 50 tiene que ser la presión de perfusión cerebral. Entonces, el aumento de la PIC por encima del valor normal debe generar como respuesta en general el aumento de la presión arterial para mantener la presión de perfusión. Si la presión de perfusión cae por debajo de 50, ya aparece isquemia cerebral. Y esto habíamos discutido la autorregulación vascular cerebral, en donde para una presión de perfusión cerebral, y esta presión de perfusión es presión arterial media menos PIC, presión arterial media en la cabeza, en una persona de pie es menor que una persona acostada. Por suerte también la PIC es menor. La presión de perfusión cerebral, que normalmente está alrededor, fíjense, de 80, de perfusión cerebral. Si esto se mueve hacia abajo o hacia arriba, en general los vasos se van dilatando, contrayendo para equiparar, ¿verdad? Entonces, si la presión cae, el vaso se dilata para que el flujo se mantenga. Si la presión sube, el vaso se contrae para que el flujo se mantenga. Por debajo de una presión mínima, el flujo sanguíneo cae y ya tengo, fíjense, por debajo de 50 ya tengo isquemia severa. Y por encima de 150 en este caso ya tengo edema cerebral porque ya no hay forma de compensar el aumento de la presión. Es lo que habíamos dicho, que es lo que ocurre en una encefalopatía hipertensiva, cuando al paciente hipertenso le sube mucho la presión, ya muy por encima de su habitual, porque si hubiera subido dentro de lo habitual, estaría todavía dentro del rango de compensación y por lo tanto no hubiera sentido nada. Por eso cuando decíamos que un hipertenso cuando siente la presión, a nivel de la cabeza por lo menos, es porque ya la presión está muy por encima, pero muy por encima de su habitual, y está en riesgo de tener ya una lesión de órgano por la propia presión cerebral alta. Bueno, el LSR se reabsorbía, habíamos hablado del sistema linfático. En general pasa que
bueno, sí, del linfático o linfático también lo pueden encontrar. Linfático, ¿sí? Habíamos dicho que era un sistema de circulación de agua entre los espacios de Virchow, o sea, dentro del el vaso, el espacio de Virchow, el intersticio y de nuevo después el LCR, que va a con desechos metabólicos, y que era más importante a la hora de dormir. O sea, cuando dormimos básicamente existe este flujo de líquido, sobre todo debido a que al dormirnos, al reducirse la actividad cerebral, las neuronas reducen su tamaño, por lo tanto queda más espacio entre las neuronas para que este líquido fluya, ¿verdad? Entonces, a este movimiento de líquido se habla, ¿verdad? Que líquido que tiene que estar fluyendo gracias a la acuaporina 4 de los pececitos de los astrocitos. Misma historia, mismos cuadros. Bien. En el caso de los plexos coroideos, el vaso es fenestrado, o sea que acá no está la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica se forma en el epitelio, ¿verdad? Aquí está la barrera hematoencefálica. Evita, por ejemplo, que cualquier sustancia que salga de aquí pueda ganar el líquido cefalorraquídeo. Bien, estos eran los tanicitos. Los tanicitos son estas epitelio especial que tienen como función justamente transferir sustancias desde el endotelio hacia el líquido cefalorraquídeo. Ahí están los tanicitos, ¿sí? Que transfieren, por ejemplo, hormonas, ¿sí? Es un método de transporte. Bien, misma historia. Y acá era de un artículo que mostraba cuando estamos durmiendo y los niveles de norepinefrina, liberados desde el locus ceruleus se reduce, y aparece esto que sería el sueño de ondas lentas, ¿sí? Sueño de ondas lentas. Lo que tenemos es achicamiento, digamos, de la neurona y mayor flujo de líquido, y esto barre con los metabolitos, cosa que no ocurre durante el estado despierto. Entonces, durante nuestra vida, nuestra vigilia, vamos acumulando porquerías en nuestro intersticio cerebral, y en algún punto de este momento, de esta acumulación, esos desechos metabólicos que pueden incluir neurotransmisores, van haciendo merma nuestra función cerebral. Por eso es que necesitamos eventualmente dormir para hacer borrón y cuenta nueva, resetear nuestra función cerebral. Y cuando no dormimos, la función cerebral se afecta, y es por eso que gente que maneja toda la noche choca, o se vuelca, o no ve otro vehículo, o médicos que te hacen 24 horas de guardia cometen errores que cuestan la vida de gente porque ya su cerebro no está funcionando bien. O gente que viene sin dormir, rinde sin dormir, bueno. En fin, la absorción del líquido cefalorraquídeo, bueno, ya habíamos comentado que es a nivel de las vellosidades aracnoideas. Bien. Esto era sobre las válvulas que tienen las venas cavas, que evitan, por ejemplo, que cuando se desarrolla una maniobra valsalva y la sangre tiende a ir hacia arriba, se frena de una forma y no se traduce eso en aumentos de la presión intracraniana muy elevados. Hay una discusión a ver si estas válvulas son contienen o no son continentes. Hay gente que sí, hay gente que dice que no. Depende si la investigación es en gente viva o en vasos cadavéricos, etcétera, etcétera. La cuestión es que tenemos esas válvulas que existen, ¿verdad? Entonces, y de alguna forma reducen, si no son completamente herméticas, por lo menos reducen la transferencia de presión desde las venas del tórax hacia las venas de la cabeza, de forma tal que si uno tose, hace maniobra valsalva o vomita, la presión dentro del cráneo no sube en la misma proporción que subiría si no estuvieran estas válvulas, ¿verdad? Igual así puede subir, y por eso hay gente que tose
vomita y después tiene, por ejemplo, hemorragias en la conjuntiva, o si tiene un aneurisma cerebral, tiene una tos y tiene un sangrado cerebral. Puede pasar, sí. Y cada vez que uno tiene cefalea, cada vez que tose, es un bombo en la cabeza, ¿verdad? Esto que se ve acá era un accidente cerebrovascular, y que veíamos como esta zona, que es la zona del infarto, está hinchada y se hincha porque obviamente el tejido se queda sin ATP y se empieza a acumular líquido porque ya no funciona la bomba de sodio y potasio, entonces las células se hinchan, ¿sí? Y se acumula glutamato, etcétera, etcétera, y aparece la excitotoxicidad. Y si esta hinchazón progresa, puede aumentar la PIC, y por lo tanto reducir el flujo sanguíneo cerebral, ¿verdad? O sea, hay situaciones, este tipo de infartos, que cuando son muy grandes requieren una intervención que casi siempre, creo que les dije, es o la infusión de manitol o sodio hipertónico para tratar de succionar ese líquido, o en última instancia se destapa el cráneo. Ahora se corta una zona y se saca el hueso de forma tal a dejar una ventana que permita al cerebro expandirse hacia afuera, y para que la presión de dentro del cráneo no aumente, ¿verdad? Entonces se transforma una cavidad cerrada en una cavidad abierta, justamente para liberar la presión. Estas cuestiones metabólicas es básicamente teoría, no hay mucho que explicar acá. Y fíjense que la neurona es muy sensible a la caída del flujo sanguíneo, 10 segundos y te apagás, por eso la hipotensión produce inmediatamente, si la presión sanguínea no es suficiente a nivel del cerebro, inmediatamente se produce pérdida de conocimiento. No es que se produce sueño, se produce pérdida de conocimiento. No es que tengo la presión baja, doctor, tengo sueño. No, señora, tiene sueño porque no duerme bien, una, o porque es caigüez, dos. Esta es la circulación, que la tienen que conocer de anatomía, y lo mismo que los territorios vasculares, tiene terrible importancia para la medicina, es que así como los territorios vasculares cardíacos, es importante. ¿Por qué? Porque cada zona está irrigada por una arteria. Recordarán, por ejemplo, que esta área, esta zona que está aquí, es el giro precentral, que es donde está el homúnculo motor, es el área motora primaria, y que, por ejemplo, la cabeza y la cara estaban por acá, la zona de la cara. Entonces, por lo tanto, si hay infarto en el territorio amarillo, que es el territorio de la cerebral media, obviamente el paciente va a tener una plejía, es decir, una parálisis, eso es plejía, de la mitad de la cara correspondiente al lado contrario donde está el infarto. Sin embargo, no se va a experimentar el miembro inferior, porque el miembro inferior está del lado de adentro, está hacia atrás, y está irrigado por la arteria cerebral anterior. Y la cerebral posterior, en principio, afectaría sobre todo la visión, pero no afectaría a las áreas motoras, por lo menos superficiales. Entonces, por eso es importante la irrigación sanguínea y conocer la irrigación sanguínea, ¿verdad? Y así acá están no hay ninguna de estas arterias. MCA es, por cierto, la ACA es la arteria cerebral anterior, ¿sí? La MCA es la media y la PCA es la posterior. Entonces la zona posterior está irrigada, la zona profunda, ¿verdad? Pero no la cápsula interna, por ejemplo. La cápsula interna está aquí. Entonces, en general, por el daño posterior no debería haber lesiones motoras, por daño o infartos de la cerebral posterior. Bien. Irrigación de la médula. Después estuvimos hablando de la glía. Sobre la glía, esto es barrera hematoencefálica. Sobre la glía, recordar la función en los astrocitos, ¿verdad? ¿Cuáles eran las funciones de los astrocitos? Primero, la función metabólica. Fabrican glucógeno y participan en la transferencia de glucosa y de lactato a la neurona. Se le dan de comer a la neurona. ¿Sí? Dos, la cuestión de neurotransmisores.
que participa en la regeneración de glutamato y de GABA, que son los dos neurotransmisores más usados por el cerebro, ¿sí? Tercero, participa en el control del flujo de agua, porque tiene la acuaporina 4 y genera la barrera detrás de la barrera hematoencefálica. Y cuatro, tiene que ver con la amortiguación del potasio, porque cada vez que la neurona se repolariza, la repolarización va acompañado de la salida de potasio. Entonces, imagínense una neurona disparando 10 veces por minuto, todo el potasio que saldría, y multipliquen eso por miles de neuronas. El intersticio se ve inundado de potasio rápidamente, y recuerden que en potasio, si se acumula en cualquier lugar, genera despolarización espontánea. Entonces hay que mantener la calemia extracelular cerebral a raya. Y eso lo hacen los astrocitos, que capturan ese potasio y lo mandan a la sangre. Temas tienen que ver con la formación de sinapsis y tienen que ver con el control del flujo sanguíneo. Todo esto hacen los astrocitos. Y acá estaba la foto que confirmaba eso. Acá está el glutamato se sale de la sinapsis, es capturado, se transforma en glutamina y se le devuelve, y la glutamina entra acá y se vuelve a fabricar el glutamato y cierra un círculo. Acá tienen el lactato yendo y acá tienen la glucosa ingresando. ¿Sí? Y fíjense que uno dice, ¿por qué no le entrega glucosa y le entrega lactato? Porque el lactato ya está presto para quemar. La glucosa son 6 carbonos y ya son 3 carbonos. El lactato ya puede transformarse en piruvato e ingresar en la mitocondria. O sea, ya estamos acortando camino. ¿Sí? En cambio, la glucosa hay que hacerle primero glucólisis. Entonces los astrocitos ya hacen glucólisis, ya entregan lactato y la neurona ya lo puede metabolizar como tal. Y después tiene la entrada de potasio, la captura de potasio acá por un transporte activo, ¿sí? Acá por un transporte pasivo, y la salida de ese potasio nuevo a la circulación para mantener el potasio a raya, ¿verdad? Todo esto hacen los astrocitos. Misma historia, de un lado GABA y de otro lado glutamato, es la misma historia, y esta es la regulación del flujo sanguíneo, como los astrocitos pueden liberar sustancias vasodilatadoras porque perciben la actividad neuronal. De hecho, la neurona ya libera sustancias vasodilatadoras, la principal siendo el óxido nítrico, porque produce óxido nítrico a partir de la N-NOS, es decir, la enzima. La NOS es la NO-sintetasa, o sintetasa de óxido nítrico, y el sufijo N hace la referencia de neuronal. Entonces las neuronas que fabrican óxido nítrico como vasodilatador, pero también el astrocito percibe esa actividad y libera, por ejemplo, potasio, que de por sí ya es vasodilatador, o libera sustancias como prostaglandinas o ATP, que generan de nuevo vasodilatación, ¿verdad? Bien, esto es sobre la taurina. Y esta era la primera presentación. Esto continuaba en 1B, era este. Veamos. Después estuvimos hablando de la neurona. Que la mayor parte de las sinapsis son, bueno, la parte de la neurona ya la saben, eso creo que no hay mucha discusión en esto. Solamente las sinapsis son químicas, pero hay en algunos lugares donde existen sinapsis eléctricas. Por ejemplo, en zonas del cerebelo existen sinapsis eléctricas. Bueno, como es el axón, etcétera, los transportes axónicos, los tipos de neurona. En general, estas neuronas son sensoriales, y es esta la neurona que está en el ganglio, o es la neurona de los ganglios, en donde tiene un proceso, un axón. No hay dendrita acá, entonces es un axón que va hacia la periferia y un axón que va hacia el sistema nervioso central. El axón hacia la periferia contacta con el receptor, o es el receptor, y el axón central es el que va hacia el núcleo, que va a procesar la información. Entonces, está en el medio, ¿verdad? Las bipolares son de relevo, o en algunos casos también existen en los ganglios, o sea, son muy similares a las de las unipolares, que también participan en la transmisión sensorial. Y las neuronas motoras en general son al revés, son muchas dendritas porque reciben información de muchos lados
y un solo axón, que eventualmente se puede dividir, sí, en general tiene un solo axón al principio por lo menos. Y después hay, acá en el ejemplo de la derecha, tienen lugares de neuronas que no tienen axones, por ejemplo neuronas de las amácrinas, que son, por ejemplo, neuronas que no tienen dendritas. ¿Qué pasó con el potasio, Patricia? No entendí ahí. ¿Alguna pregunta me quieren hacer sobre el potasio? ¿No? Bueno. Bien. Las neuronas usualmente son las encargadas, la dendrita de la neurona es la encargada de recibir usualmente la información. Entonces, la mayor parte de las sinapsis son axodendríticas, el axón de una neurona a la dendrita de otra, ¿verdad? El axón sería la zona presináptica, la dendrita sería la zona postsináptica. El axón libera un neurotransmisor, la dendrita tiene receptores para ese neurotransmisor, y ese receptor puede ser o metabolotrópico o ionotrópico. Y habíamos comentado que las neuronas, particularmente las corticales, son difíciles de estimular porque son muy grandes y largas y extensas, tienen árboles dendríticos muy grandes. Por lo tanto, para que esa neurona, lograr que esa neurona dispare un potencial o genere una señal, nos dé un sí, se le tiene que estimular de forma múltiple, no de una sola vez. Ahora, hay dos formas de multiplicar el estímulo. Una es multiplicar el estímulo, las veces del estímulo, eso sería sumación temporal. Otra es de estimular multiplicar los lugares del estímulo, eso sería sumación espacial. Es decir, se puede hacer que esta neurona se estimule por la misma, el mismo otro axón que viene generando un potencial de acción detrás del otro, como si fuera un trencito de potenciales, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de las células musculares. La célula muscular, a cada célula muscular la inerva un solo axón. Entonces, si yo quiero estimular al máximo esta célula muscular, lo que hago es que caiga o que venga por el axón un trencito de potenciales de forma tal que se alcance la frecuencia máxima, que es la frecuencia de tetanización, ¿verdad? Eso en el músculo. ¿Por qué en el músculo se puede dar esto y no el otro, sumación espacial? Porque en el músculo solamente tiene una unión, no tiene dos o tres. En cambio, las neuronas tienen varias uniones, por lo tanto, cada unión puede disparar una ráfaga de potenciales, o puede haber un potencial por cada una de las uniones. Entonces, como en este ejemplo, mejor es imposible. Si dispara solamente una, si no hay sumación, se genera una despolarización, pero la despolarización que se genera en la dendrita se va perdiendo, se va mermando y no alcanza el cono axónico, que es la zona de disparo. Entonces yo necesito o sumar dos o tres, o una sumación temporal de tipo tetanización para conseguir que se genere potenciales de acción. Como las neuronas de la corteza tienen este tipo de accionar, lo que se hace es continuamente reciben impulsos de otras vías, continuamente están siempre siendo levemente estimuladas de forma tal de facilitar su respuesta. Esta estimulación proviene de la sustancia reticular y áreas del tronco cerebral, y a través de la modulación que se hace por las vías de modulación como noradrenalina, acetilcolina, etcétera, que vamos a ver enseguida, y que habíamos comentado en la última clase que cuando eso se apaga, básicamente el cerebro se duerme porque ya no responde a estímulos externos, ¿verdad? Bien. La dendrita es importante, las dendritas no generan potencial de acción, en general hay algunas que sí, pero en general no se genera potencial de acción. Entonces tienen un método para tratar de evitar la caída de señal. El método que tienen para evitar la caída de señal es presentar a ciertos canales, como los canales de hiperpolarización o canales de calcio regulados por voltaje, ¿verdad? La dendrita puede ejercer resistencia al pasaje de información o facilitar el pasaje de información. ¿Y de qué depende? De la forma de la dendrita.
Una dendrita muy larga y fina genera mucha resistencia a la electricidad, por lo tanto amortigua la señal. Una dendrita corta y ancha facilita la transmisión de la señal. Por lo tanto, la modificación de las dendritas es una forma de facilitar o perjudicar, la transmisión de la información. Esto está en la base de la plasticidad cerebral y está en la base del aprendizaje. Entonces, cuando aprendemos algo, estaríamos usando esta vía. O sea, la dendrita de la izquierda se transforma en la dendrita de la derecha con el tiempo. Entonces se va reforzando la transmisión sináptica por ese caminito, por manera que se hace más fácil, ¿sí? Y eso es plasticidad y eso es aprendizaje. En cuanto a los canales, como le decíamos, la zona dendrita tiene canales de calcio y tiene canales de hiperpolarización, en tanto que el soma acumula canales de potasio y acumula canales de sodio regulados por voltaje, lo mismo que la zona inicial del axón y, por supuesto, el nódulo Rambier. En el caso de los nervios mielínicos, la única zona que tiene canales regulados por voltaje es el nódulo de Rambier, ¿verdad? La mielina, decíamos, es necesaria para aumentar la velocidad de transmisión, porque si no la conducción se pierde, y la única forma de hacer que la señal se regenere o se transmita es regenerando la señal cada tanto, porque la señal tiene pérdida. Una señal acá se cae después de un cierto trayecto por el axón. La única forma es hacer que con canales esto se vaya regenerando, como muestra el esquema, ¿verdad? Y esto es la transmisión por una zona mielínica en donde la regeneración es a pequeños pasos, es local, o sea que saltamos de un lugar de estímulo a otro lugar de estímulo a otro lugar de estímulo, ¿verdad? Esto no se transmite hacia atrás, porque hacia atrás tengo el periodo refractario, es decir, que recuerden que los canales de sodio regulados por voltaje tienen periodo refractario, entonces necesitan un tiempo para volver a activarse. En cambio, esto se debe a que hay, como muestran las flechas, hay pérdida de señal, se va perdiendo la señal, entonces después de un tiempo ya no hay señal. En cambio, se puede disminuir esa pérdida si se envaina al axón de mielina, porque acá ya no puede escapar sin ningún tipo de electrolito, por lo tanto, la señal de esta despolarización alcanza el otro nódulo y después va a alcanzar el otro nódulo y va saltando, haciendo posible que sea mucho más rápida la transmisión de la señal. Y esto nos llevaba a la clasificación que tienen que saber, por cierto, de los axones. La clásica es A, B y C. La A alfa, las A son todas mielínicas, las B también, y las únicas amielínicas son las C. No solo son amielínicas, sino que son las más finas. O sea, nosotros no tenemos amielínicas gruesas, tenemos amielínicas finas. Las fibras C, amielínicas y finas, son las que transmiten, fíjense, dolor, temperatura y prurito, dice ahí. Dolor, temperatura y prurito. Dolor, temperatura y prurito son 3, no son 25 sensaciones, ¿verdad? En cambio, las A alfa transmiten todo lo que se refiere a propiocepción en cuanto a sensaciones y inervación del músculo esquelético en cuanto a motor, ¿verdad? Las A beta son las que transmiten el resto de las sensaciones de la piel, por ejemplo, ¿sí? Las A gamma tienen que ver con las fibras del uso muscular y las A delta son las que transfieren el dolor de tipo agudo, este sería el dolor crónico, ¿verdad? Y las B tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. La A alfa se subdivide en esta clasificación de 1, 2, 3 y 4 es solamente para fibras sensitivas y es para subdividir la A alfa en 1A y 1B, porque la 1A tiene que ver con el uso muscular y el 1B tiene que ver con el aparato tendinoso de Golgi. Pero después básicamente todo lo mismo, ¿verdad? Las fibras C se corresponden con las fibras 4 de esta clasificación. Misma historia. Ya sabemos que cuando finalmente el potencial de acción alcanza la terminal axónica, se liberan los neurotransmisores que están guardados aquí en vesículas.
Esta sería una sinapsis tipo unión tipo nexo, que son las mínimas, que existen pero son las menos. Las más de nuestra sinapsis son de tipo química. Bien. Había otra foto. Bien, habíamos hablado de la sinapsis axo. Este sería el típico caso, axodendrítica, y sería un axo contra una espina dendrítica. Esta sinapsis se puede mover literalmente hasta acá, entonces al estar más cerca del soma tiene más efecto en el soma. Estas son aún mejores para desencadenar una respuesta, aunque estas usualmente son inhibitorias, lo mismo que usualmente las axosómicas y las axónicas son inhibitorias, o sea, pretenden inhibir la transmisión, no facilitar la transmisión. En general, estas son estimulantes, ¿verdad? Axodendríticas. O una combinación de estimulación e inhibición. Esta es la clásica forma en donde tenemos las vesículas. Hay vesículas que están en espera y hay vesículas que se llaman ancladas, están ancladas esperando la señal. Hay un complejo de proteínas, que son las proteínas SNER, en conjunto se llaman SNER, pero tienen nombres particulares como SNAP25, sinaptobebrina, sinaptogamina, etc. La sinaptoagmina, es la responsable, creo que les pregunté esto, es la responsable de fijar el calcio y hacer que que las dos membranas se junten y se libere el neurotransmisor. Este complejo de proteínas es bloqueado por la toxina del botox. Algunas sinapsis particulares son las sinapsis que tienen las células pilosas del oído interno y los fotorreceptores de la retina que tienen estas estructuras en rojo que se llaman sinapsis en cinta. Sinapsis en cinta. Un segundito. Estamos bombardeando otra vez con mensajes. Bueno. Y la sinapsis en cinta lo que permiten es, como es una metralleta de neurotransmisores, o sea, permite la continua salida de neurotransmisores. Esto es importante, recordarán, porque en ambos casos, hay, inclusive en reposo en ambos casos, hay una continua liberación de neurotransmisores. Recuerden que los conos y bastones están despolarizados en la oscuridad, por lo tanto continuamente se libera neurotransmisor, por lo tanto continuamente tengo que tener vesículas regeneradas prestas para ser liberadas. Entonces estas cintas lo que permiten es el reciclaje rápido de vesículas. Entonces, las vesículas continuamente están siendo recicladas de forma tal que continuamente hay vesículas y neurotransmisor adentro. Bueno, habíamos dicho que los receptores de neurotransmisor pueden ser canales iónicos activados por ligandos, se llaman ionotrópicos, o clásicos receptores acoplados a proteína G, que son los metabolotrópicos. ¿Sí? Bien. Ahí tienen los dos ejemplos, ¿sí? ¿Cuáles son los ionotrópicos? Y a forma general, la forma fácil de acordarse es, si uno quiere poner de un lado y del otro, ¿verdad? A las aminas las pones todas acá, con un solo excepto. Este I excepto es el receptor 5-HT3, es el receptor 3 de la serotonina. Es la única amina. Después tienen que saber cuáles son las aminas, por supuesto, pero la primera es el primer concepto es, bueno, todas las aminas están a la derecha, este esquema, ¿verdad? Después, ya dijimos aminas. Después, todos los péptidos están acá. Todos los péptidos. Si es un péptido, tiene que ser a través de una proteína G. Tengo también acá todos los lípidos. Es decir, por ejemplo, anandamida, que era el endocannabinoide, ¿verdad? Los tengo de ese lado. Tengo de este lado también a los gases.
como el CO o el óxido nítrico, ¿verdad? Tengo ahí los gases. Bueno, y básicamente eso. Ahora, me faltan las que los tengo de ambos lados. ¿Quién puedo tener de uno y del otro? Bueno, ahí tengo al glutamato, al GABA, ahí tengo a la acetilcolina, ahí tengo a las purinas. Esto están en ambos lados. ¿Sí? Eso están en ambos lados. Y la glicina también, la glicina está de este lado solamente. Hay un aminoácido, ¿verdad? Y básicamente eso. Y después lo único que tienen que saber es cuáles son aminas, cuáles son péptidos, etcétera, ¿verdad? Pero la forma más fácil sería que hay. Después estuvimos hablando de la espina dendrítica, cómo la espina dendrítica se puede modificar su forma para facilitar o entorpecer la transmisión sináptica. Y ahí hemos hablado de varias vías. Estas vías las tienen que saber, saben a qué me refiero. Vía noradrenérgica, el locus cerúleo, en el tronco. Vía serotoninérgica, es decir, utiliza serotonina. Todas estas son moduladoras, es lo que decía al inicio, para mantener mi corteza cerebral activa, vigil, conecta, atenta. Vías noradrenérgicas, locus ceruleus, vías serotoninérgicas, sustancia gris periaqueductal y los núcleos del RAFE, vías dopaminérgicas, sustancia negra y tegmento ventral, y vías colinérgicas, tronco cerebral estriado y septum. ¿Sí? Entonces ahí tenía las vías del locus cerúleo, que estaba, esto tiene que ver con ciclo sueño-vigilia, tiene que ver con aprendizaje, memoria, ansiedad, dolor, estado de ánimo. Lo mismo más o menos pasa con serotonina. Serotonina tiene más, sobre todo, que ver con regulación del dolor y estado de ánimo. Fíjense que hay señales que van hacia abajo, tienen que ver con nuestro sistema de analgesia. La sustancia negra es el área tegmental, que tiene que ver con la dopamina, y esto tiene que ver con los ganglios de la base, tiene que ver con movimiento voluntario, pero también tiene que ver con esta vía mesolímbica, tiene que ver con recompensa y adicciones. Y lo que es acetilcolina, que tiene que ver desde el núcleo de Maynard y núcleos septales del tronco, tiene que ver con atención y memoria. Bien, estos eran ¿cuáles eran los neurotransmisores? Ahí tienen la lista de neurotransmisores, ya los tienen, ya los conocen, léanlos. Y estos son los péptidos, ¿verdad? Todos los péptidos son producidos en el tronco cerebral y en el encéfalo, incluyen todas las neuronas, todos los RH, es decir, release hormone, todo lo que termina en RH es un péptido. La ADH, la oxitocina, hormonas digestivas, endorfinas, melanocortinas, péptidos relacionados con el gen de glucagón, sustancia P y angiotensinas. Todas estas son péptidos, y todos actúan por ende a través de receptores metabolotrópicos. Tenían la lista, la tienen, pues ya se las mandé. Además estoy seguro que graban las clases, así que la tienen. La consecuencia de la sinapsis o es una excitación de la neurona, y eso se debe, o sea, es una excitación, hablamos de despolarización por apertura de canales iónicos, una inhibición, hiperpolarización también, apertura de canales de cloro, o una modulación, es decir, la modulación implica, no es despolarización ni hiperpolarización de por sí, sino que va a potenciar uno o a potenciar el otro, pero no genera en sí misma despolarización o inhibición, ¿verdad? Ahí están, y de los que tenían dos canales, ahí está la lista, que ya las comenté, creo que no me olvidé ninguno. Los que tienen dos canales, por ejemplo el glutamato, AMPA y NMDA y kainate, que es el otro que me falta ahí, son receptores ionotrópicos para glutamato que dejan entrar sodio, pero también eventualmente calcio, sobre todo el NMDA. Los receptores de GABA y glicina, el GABA-A es el ionotrópico, y el receptor de glicina dejan entrar cloro, y este deja entrar calcio, y estos en general dejan entrar sodio y potasio, son catiónicos, ¿verdad? Estos son inhibidores, y los otros de arriba son estimulantes. NAACHR es el receptor nicotínico
acetilcolina. ¿Sí? Y de este lado tenía M-GLU. M es de metabolotrópico, es el receptor metabolotrópico del glutamato, y el GABA-B, el sufijo B hace referencia al receptor metabolotrópico del glutamato, y la M en el ACH es el receptor metabolotrópico para acetilcolina, que es el receptor muscarínico. Tienen que saber. Bien, ahí hablamos un poquito de las drogas que podían... Sí, P2I, P2X no lo puse por aquí. Estos son para ATP y ADP, para purinas. Sí, cierto. P2I es el metabolotrópico y el P2X es el ionotrópico para purinas. Para purinas. Y metabolo X ionotrópico. Cada sinapsis tiene una forma de terminación, de limpieza, de anulación. Si es acetilcolina, el neurotransmisor, lo que ocurre es la acetilcolina se destruye en la sinapsis por una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Si son otros, si es glutamato, por ejemplo, el glutamato se recicla, lo mismo que el GABA se recicla, pero a través de los astrocitos. No es que la propia célula recaptura el glutamato, sino que lo hace el astrocito y le devuelve glutamina. Lo mismo que el GABA y lo mismo que la glicina. Si se trata de aminas, como la adrenalina, noradrenalina y serotonina, ahí sí, creo que más adelante lo tengo, no me acuerdo, ahí sí ocurre recaptura por la propia neurona y eliminación, metabolismo del neurotransmisor a través de enzimas que se llamaban MAO y COMT. MAO es monoaminoxidasa y COMT es catecol o metiltransferasa. Esto es para las aminas. Es decir, que las aminas son o recapturadas por la neurona o son eliminadas por la neurona. En plasticidad neuronal estuvimos hablando, los procesos de plasticidad, facilitación y potenciación, que tiene que ver básicamente con el cambio de las neuronas. Las sinapsis se pueden reforzar aumentando el número, por ejemplo, de vesículas de un lado o aumentando el número de receptores del otro, o eventualmente modificando la estructura de la espina, ¿verdad? Y había una forma también de habituación que es lo contrario, es la depresión, ¿verdad? Entonces hay forma de plasticidad positiva, digamos, de facilitar la transmisión, o plasticidad a la inversa, de reducir la transmisión, ¿verdad? Esto era una forma de plasticidad positiva, de potenciación, en este caso en donde la espina se vuelve más grande y queda más gordita que antes, y al ser más gordito transmite mejor la información, ¿verdad? Y además ahora tiene más receptores que antes. Y en general el tipo de plasticidad positiva está desencadenado por el calcio que entraba por el receptor NMDA, que es un receptor que se activa después del receptor AMPA. Y que tienen como aumenta el número de receptores, ¿verdad? Además de modificarse la espina, que antes era pequeñita y ahora es enorme. Esta es la base del aprendizaje. Después estuvimos hablando del sistema nervioso autónomo, y que básicamente se le conoce como sistema motor visceral porque mueve las vísceras. Es el que mueve, básicamente inerva músculo liso y glándulas. Cualquier glándula que ustedes tienen o músculo liso que ustedes tienen tiene que estar inervado tiene que estar inervado por el sistema nervioso autónomo. Un ratito. Bien. ¿Dónde se encuentran? Habíamos hablado que la vía motora la vía completa tiene dos neuronas, una se llama preganglionar y otra se llama postganglionar, tanto en el simpático como el parasimpático, y en ambos casos la primera neurona está en el sistema nervioso central
y la segunda neurona está afuera del sistema nervioso central. La cabeza de la primera neurona, sistema nervioso central, la cabeza de la segunda fuera del sistema nervioso central, en general en el ganglio. Acá está el ganglio. Y esto es sistema nervioso central. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre simpático y parasimpático? El simpático tiene la primer neurona en la zona lateral de la médula, la zona lateral gris de la médula dorsolumbar. En tanto que el parasimpático tiene esa primer neurona en núcleos del tronco o en la zona gris de la médula sacra. ¿Sí? Y cuando hablamos de núcleos del tronco, estamos hablando de los núcleos parasimpáticos del tronco, que tienen que saber que son el tercero, el séptimo, el noveno, el décimo. ¿Sí? A otros pares. Creo que no me falta ninguno. A la otra diferencia es los neurotransmisores que se usan. En el medio, en el ganglio, ambos sistemas usan el mismo neurotransmisor, es acetilcolina de un lado contra receptor nicotínico del otro. Ahí es igual. Lo que varía es al final. El parasimpático utiliza acetilcolina, que va a actuar sobre el receptor muscarínico, y el simpático utiliza noradrenalina, que va a actuar sobre receptores alfa o beta adrenérgicos, con una sola excepción hasta ahora, que es el simpático colinérgico, que es el simpático que inerva las glándulas sudoríparas. Bien. Había una diferencia más, que era la segunda neurona, la neurona postganglionar, es larga en el simpático y es corta en el parasimpático, porque el ganglio simpático está al costado de la columna, o enfrente de la columna, en tanto que el ganglio parasimpático está usualmente contra el órgano, en el plexo que se forma alrededor de la víscera en cuestión. Bien, y tengan presente que no había uniones en el motor visceral, simpático y parasimpático, hay estas varicosidades, es decir, el neurotransmisor se libera en forma menos específica, más amplia, ¿sí? No tan no tan una sinapsis clásica, como sería la sinapsis entre el músculo y la neurona motora, ¿verdad? Bien, ahí tienen la distribución, que la tienen que saber. En el caso del simpático, en la médula adrenal, el simpático tiene un anexo más, que es la liberación de la hormona, que es la adrenalina. La adrenalina se libera de las células de la médula adrenal, que serían como las células ganglionares, o postganglionares, mejor dicho, del simpático clásico. Entonces, la médula adrenal está hecha de neuronas postganglionares que han perdido su axón, y lo único que hacen es liberar adrenalina, es lo que dice acá. ¿Y bajo qué estímulo liberan adrenalina? Bajo el estímulo de la acetilcolina de la neurona preganglionar. Acá les puse los curares, son bloqueantes del receptor nicotínico muscular, el NMN1, pero no del nicotínico ganglionar. La muscarina, la atropina. La atropina es un bloqueante del receptor muscarínico y la muscarina es el agonista del receptor muscarínico, por eso lo pongo acá. O sea, este receptor se llama muscarínico porque es activado por la muscarina, que es un alcaloide de esos hongos, que se llaman Amanita muscaria. La atropina está presente en este fruto y la atropina bloquea al receptor muscarínico. Bien, el simpático prepara el cuerpo para luchar o huir. Las acciones del simpático y parasimpático las tienen que saber, obviamente, y las comentamos, si mal no recuerdo. Recuerden que la piel, el simpático no voy a volver atrás, el simpático se reparte por todos lados. El parasimpático no, el parasimpático es más restringido. ¿Sí? No hay parasimpático vascular a sus sanguíneos, salvo en contados lugares, como podría ser los cuerpos eréctiles del pene o las glándulas, los vasos de las glándulas salivales,
Fuera de esa condición, las vasos tienen inervación simpática. Simpática. ¿Sí? 2, tampoco hay inervación parasimpática de la piel. La piel tiene solamente inervación simpática. El resto de las glándulas y órganos en general tienen doble inervación simpática y parasimpática, que en general es opuesta. Es decir, cuando el simpático estimula una acción, el parasimpático estimula la acción opuesta. La neurona preganglionar, axón mielínico tipo B, y la postganglionar, recuerden que son axones amielínicos, ¿cierto? Las fibras postganglionares son amielínicas. Bien. Ahí están los receptores, las acciones. Ya lo repasamos esto, lo tienen que saber. Tengan presente que la forma más fácil de acordarse de esto es que el simpático nos prepara para luchar o huir. Entonces, usen su imaginación e imaginen que estaría sintiendo una persona en una película de terror en la oscuridad siendo perseguida por, no sé, Freddy Krueger o Jason, ¿verdad? Uno de estos. Entonces, lo que tenemos es midriasis, broncodilatación, taquicardia, aumento de la presión arterial, aumento de mis niveles de atención, hiperventilación, reducción de las funciones del tubo digestivo, aumento del flujo sanguíneo muscular, reducción del flujo sanguíneo de la piel, ¿sí? Piloerección, sudoración, cierre de esfínteres digestivos y urinarios, ¿sí? Inhibición digamos, de la musculatura lisa vascular, lisa visceral, excepto la musculatura lisa bronquial. El resto de la musculatura lisa se inhibe por el sistema simpático. Y básicamente eso, y el parasimpático es totalmente opuesto, ¿sí? El parasimpático tiene acciones opuestas. A nivel metabólico, recuerden que el simpático, por sus acciones sobre el hígado, y por ya sea vía nerviosa o vía hormonal, y por sus acciones sobre el páncreas, es hiperglicemiante, aumenta la liberación de glucosa, o si quieren, anti-hipoglicemiante, que es básicamente lo mismo. El parasimpático es al revés, el parasimpático tiende a, por su liberación de insulina, a reducir la glicemia, ¿sí? Me acordé porque está ahí, si no, no me hubiera acordado. Bien. La secreción de renina también, bueno, ya dijimos que el simpático es hipertensor, ¿verdad? El hipotálamo es el gran ganglio autonómico cerebral, o sea que está por encima del simpático y del parasimpático, ¿verdad? Yo tengo sistema nervioso autónomo, el efector, y por arriba de eso tengo el hipotálamo como el comandante rector de ese sistema nervioso autónomo, y es el que recibe información, por ejemplo, de la temperatura ambiente, es el que recibe información sobre el estado hidromineral, el que recibe información sobre la presión arterial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que además el hipotálamo está rodeado del sistema límbico, que es nuestro sistema, el sistema límbico es mi cerebro emocional, por lo tanto, las emociones pueden vía hipotálamo cambiar la funcionalidad del sistema nervioso autónomo. Bien, ahí tienen. Esto lo había comentado, lo llama el síndrome de Claude-Bernard-Horner por lesión del simpático ocular y por acción de los tumores de Pankos, que son los tumores del vértice pulmonar. En Paraguay, en realidad, si ustedes ven algo en el vértice pulmonar, lo primero que tienen que pensar es tuberculosis antes de cáncer, pero una vez descartada la tuberculosis, la siguiente patología probable es cáncer, sobre todo si está asociado a un Claude-Bernard-Horner, porque para que haya Claude-Bernard-Horner, el cáncer tuvo que haber invadido, pasado de la frontera natural, y haber invadido algún tipo de otra estructura, en este caso los ganglios cervicales, por lo tanto no hay inervación simpática del ojo, y vence la inervación parasimpática del ojo, por lo que se tiene una miosis, y la pequeña, porque gana el parasimpático, y una inyección conjuntival. Sí, eso. Bueno, estas son las acciones sobre los receptores. Si la adrenalina es sobre todo, el receptor adrenérgico tenías alfa y betas. El alfa 2 es el inhibidor, el alfa 1 trabaja a través de proteína GQ, y los beta usualmente trabajan a través de proteína GS, es decir, AMP cíclico, o eventualmente GI.
La adrenalina estimula a todos, la noradrenalina es más bien alfa y beta 1, pero no tanto beta 2, o sea, sobre los músculos lisos no ejerce acción vasodilatadora, por ejemplo, la noradrenalina, sino más bien vasoconstrictora, y la adrenalina es más bien vasodilatadora que vasoconstrictora. Y lo que decíamos, acá está la adrenalina liberándose, a veces hay co-neurotransmisores, en el caso de las catecolaminas pueden ser el ATP y el neuropéptido I, y acá ven cómo la noradrenalina liberada puede ser recapturada y reutilizada. Ahí está la cocaína inhibiendo la recaptura, por lo tanto aumentando los niveles de noradrenalina en la sinapsis. Y también puede ser destruida, no estoy encontrando, acá están los MAO, que son los MAO y las catecolmetiltransferasas son las enzimas que destruyen eventualmente a la adrenalina y la noradrenalina. Y ahí está la MAO destruyendo, ¿sí? Catabolizando. Acá están las acciones donde actúan las cocaínas, los antidepresivos. Las acciones son, estos antidepresivos más viejos eran los IMAO, inhibidores de la monoaminoxidasa. Los antidepresivos más nuevos funcionan inhibiendo la recaptación de noradrenalina, y la clonidina es un antihipertensivo que es un agonista del receptor alfa 2. El receptor alfa 2 es un receptor de retroalimentación negativa, es decir, que evita justamente que se libere demasiada noradrenalina. Ahí está la equivalencia de las sustancias en cuanto a su receptor. La adrenalina estimula a todos, la noradrenalina es más alfa 1 que beta, la dobutamina es más beta que alfa, la fenilefrina, que es un fármaco que se usa, bueno, dobutamina también es fármaco, la fenilefrina se usa como descongestivo nasal, es más bien alfa, y estos son todos alfa 2 y estos son todos beta 2. Los beta 2 se usan en el asma, y los alfa 2, como la clonidina, se usa en la hipertensión arterial, contra la hipertensión arterial, ¿verdad? Bueno, ahí está el parasimpático, el tercero, el séptimo, el noveno, etcétera, etcétera, y las acciones. Acá están todas las acciones. Recuerden que a nivel genital, el parasimpático produce la erección y el simpático bloquea la erección en el momento de la eyaculación. La eyaculación termina con una descarga simpática que produce la reducción o la inhibición o la terminación de la erección. Justamente porque la erección genera reducción del flujo sanguíneo peniano. Si uno viviera con erección, generaría isquemia de los tejidos del pene, ¿verdad? No tengo la más pálida idea que quería mostrar acá, pero muy lindo. Ahí está en cuanto al parasimpático cerebral, lo que se pretende inervar acá son las glándulas salivales, las glándulas lagrimales, por supuesto las glándulas sudoríparas, pero acá es básicamente la vía del parasimpático, ¿verdad? Acá está el nervio facial, y acá está el locomotor, son los que llevan la vía parasimpática hacia las glándulas de la cara, ¿verdad? Bien. Ahí están los M1 y M3 son GQ y M2 es GI. Y N quiere decir nicotínico, N de nervioso, y este nicotínico, M de muscular. Bien. Ahí está el receptor nicotínico, tiene diferentes formas, si es muscular o si es neuronal. Y en cuanto a acetilcolina, habíamos dicho que se destruye por las polinesterasas, es decir, enzimas que destruyen acetilcolina, que a su vez pueden ser inhibidos por fármacos llamados inhibidores de la colinesterasa, que hay muchos, entre ellos venenos. Hemos hablado de los venenos, que se usan inclusive para generar daño de la gente, ¿verdad? O sea, como venenos para matar gente. Estos son los núcleos del tronco. Este circuito de núcleos del tronco rige, por ejemplo, el reflejo valorreceptor. Acá tengo el núcleo del tracto solitario, que es el principal núcleo aferente de información del vago. El núcleo ambiguo, que es uno de los núcleos motores del vago. El otro núcleo motor del vago es el núcleo dorsal del vago. Y están las conexiones de estos dos núcleos, que es la médula rostral y la médula caudal,
que es sustancia reticular, son núcleos reticulares, el único, siempre se dibujan así los núcleos reticulares, pero no hay, como se llama retículo, no hay un núcleo preciso, es una zona, entonces se nombra la zona donde están las neuronas, no se puede delimitar exactamente dónde están, entonces se nombra la zona. Y médula lateral ventral rostral quiere decir esto. Esto quiere decir médula lateral ventral caudal. El CBL es inhibidor del de arriba y este es el estimulante. Esta zona rostral de la médula, el bulbo rostral, digamos la parte anterior y superior del bulbo, es el que funciona como presimpático, es decir, que es el que, fíjense la vía, inerva las neuronas del asta lateral que finalmente después inervan a los órganos, ¿verdad? ¡Buah! Y estas eran las conexiones superiores. Por encima del hipotálamo tengo áreas límbicas, como la amígdala, la corteza insular, ¿sí? La corteza del cíngulo, que es esta que está acá, y todas esas áreas límbicas que influyen sobre el hipotálamo, que a su vez influye sobre el simpático y el parasimpático. Bien. Esta es la conexión, esta es la tercera rama del sistema nervioso autónomo, que sería el sistema nervioso entérico. En estas conexiones, que son básicamente las neuronas del plexo de Auerbach y de Meissner, que tienen decisión propia, pueden actuar independientemente del sistema nervioso autónomo y regulan la motilidad y secreción del tubo digestivo, lo vamos a ver. Esto en cuanto al dolor visceral. Y también hay inervación, o sea, los nervios vagos y el simpático puede llevar información aferente. El simpático usualmente lleva información sobre el dolor, el vago lleva información sobre señales como hormonas o sustancias químicas al cerebro, sobre todo el hipotálamo, para saber, por ejemplo, regular la ingesta de alimento, ¿verdad? Esto hacía referencia, lo vamos a ver enseguida, hacía referencia al dolor referido. El dolor visceral, como es llevado por fibras, al principio es llevado por nervios simpáticos, por fibras simpáticas, y finalmente termina en el asta posterior de la médula, en el mismo lugar donde terminan áreas de la piel. Por lo tanto, el sistema nervioso no sabe si se está doliendo el corazón, el estómago, o está doliendo la parte de la piel. Por eso esto es el llamado dolor referido y lo vamos a comentar. Eso no pasaba con áreas superficiales de la piel, como el peritoneo parietal o la pleura parietal, porque es inervado directamente por segmentos somáticos, no por el sistema nervioso autónomo. Bueno, es lo que decía aquí, ¿verdad? Esto es simpático a la derecha y esto es parasimpático a la izquierda. Esto es dolor y esto es reflejos. Bueno. Bien. Primera parte terminada. Hacemos un receso, 9:30, seguimos, ¿les parece? Parte 2. ¿Está bien? Bueno, 9:30.